Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Hola chicos y chicas del Colegio Boston, mi nombre es Yuraí Santos, soy titular en el plantel Chichén. El día de hoy vamos a trabajar en esta sesión con actividades designadas para primaria, en especial para tercer grado. Y estas actividades están designadas para los planteles Ixcún, Chichén y Quintana Roo. Esta sesión está dirigida para la asignatura de lengua materna. El tema que vamos a estar trabajando es el cuento. A lo largo de tus años en la escuela seguramente habrás leído y escuchado varios cuentos, como por ejemplo Los Tres Cerditos, Caperucita Roja, El Patito Feo. El día de hoy vamos a conocer los elementos que integran un cuento y las partes. ¿Recuerdas qué es un cuento? Un cuento es una narración breve de hechos imaginarios, eso significa que no son reales. Los cuentos tienen personajes que protagonizan cada una de estas historias. Los cuentos están constituidos también por una trama, que es una serie de hechos que tiene una secuencia. La trama tiene inicio, desarrollo y cierre. Como te comenté anteriormente, la trama es la secuencia de hechos que se dan en la historia. Y a continuación vamos a hablar detalladamente de cada una de estas partes. La primera parte de la estructura de un cuento es el planteamiento. En el planteamiento nos presentan todos los personajes, nos presentan cómo es el lugar donde se van a dar los hechos y algo muy importante, siempre el inicio de un cuento se da con unas palabras clave. Había una vez, érase una vez, en un lugar muy lejano. Seguramente lo has escuchado. Siempre que vayas a leer un cuento podrás identificar que el inicio o planteamiento se da cuando se mencionan estas palabras clave. Seguidamente vamos a trabajar con el desarrollo o conflicto del cuento. ¿Qué pasa aquí? Es cuando se presenta una situación distinta, una situación de conflicto, una situación en la que se presenta un problema. Y la tercera parte del cuento es el final o desenlace. ¿Qué sucede en esta parte? Se da la resolución de aquel conflicto que se dio en la historia. En este momento nos vamos a enfocar al cuento de Caperucita Roja. Seguramente tú lo has escuchado, ¿verdad? ¿Qué pasa al inicio? Había una vez una niña llamada Caperucita. Su mamá le tejió una caperucita de color rojo y le pidió que visitara a su abuelita porque estaba enferma. Caperucita tenía que llevar galletitas para su abuelita. ¿Esto qué? ¿Qué parte del cuento sería esta? El inicio, ¿verdad? Ahora, ¿qué seguía después de esto? Caperucita Roja no le hacía caso a su mamá. Su mamá le dio una recomendación muy importante. Le dijo, tienes que ir por el camino más corto. Y Caperucita desobedeció hasta que se encontró al lobo y le dijo, vamos a hacer una carrera. ¿Recuerdas cómo se va dando esta parte del cuento? Aquí vamos a empezar a entrar en el conflicto. Entonces, el lobo le dijo a Caperucita que tenía que ir por el otro lado para que de esta manera él pudiera llegar antes a casa de la abuelita. ¿Y qué pasó? Que Caperucita desobedeció a mamá. Esto le trajo un conflicto. Entonces, al llegar a la casa de la abuelita, el lobo ya estaba ahí. ¿Y qué creen que pasó? ¿Lo recuerdan? Él se la había comido. Entonces, Caperucita, al entrar a casa de su abuelita, notó que no se parecía para nada a ella y le hizo una serie de preguntas. Abuelita, ¿por qué tienes los ojos tan grandes? ¿Por qué tienes las orejas tan grandes? Y resulta que no era su abuelita, era el lobo. Aquí se nos presentó un problema. El lobo se había comido a la abuelita de Caperucita, pero el cazador, que había visto todo, llegó al rescate. Aquí vamos a empezar a entrar al desenlace.
a la solución del conflicto que se había presentado anteriormente. ¿Y qué pasó? Que el cazador abrió la pancita del lobo y sacó a la abuelita. De esta manera, el cazador se convierte en un héroe, ¿verdad? Y entonces, lo que hizo fue resolverse el conflicto que se había planteado en el cuento. Y esta es la última parte, el desenlace o final. Otro ejemplo que podemos segmentar en planteamiento, conflicto y desenlace es el cuento del patito feo. ¿Lo recuerdas? Había una vez en una granja una mamá pata que estaba empollando varios huevecillos. Llegó un día muy caluroso, el día del nacimiento, y los huevecillos empezaron a romper. Mamá pata fue viendo a cada uno de sus patitos cómo empezaron a salir del cascarón, hasta que se encontró con un patito que era muy distinto a todos los demás. Todos los miembros de la granja empezaron a burlarse de las características de este patito. Nos enfrentamos ya al conflicto de la historia. El patito empezó a ponerse muy triste porque lo picoteaban las gallinas, porque se burlaban de él los demás patitos. Él ya no se sentía bien, así que decidió marcharse de la granja, hasta que llegó a un lago donde conoció a varios cisnes y le dijeron: ¿por qué estás tan triste, patito? Entonces el patito empezó a comentarles que nadie lo quería, él se sentía muy desanimado y ellos lo acogieron en ese lago, así que conforme fue pasando el tiempo, el patito empezó a cambiar y nos vamos a ir al desenlace o solución del conflicto. El patito se dio cuenta que realmente no era un patito, sino que era un ganso. Él era diferente a los demás. Entonces aquí llegamos a la solución de este cuento, ¿cómo se llama el final de los cuentos? Se llama desenlace. Podemos nosotros salir leyendo varios cuentos, segmentarlos por párrafos, analizar bien, leer, y de esta manera podremos identificar cuál será el planteamiento, el conflicto y el desenlace. Otro elemento que integran los cuentos son las ilustraciones. ¿Recuerdas qué es una ilustración? Las ilustraciones son todas las imágenes que integran un cuento. Podemos encontrar la ilustración en la portada del cuento, o al momento de abrir un cuento e ir leyendo la historia, cada texto se va acompañado de una ilustración que describe los lugares, los hechos que están pasando a lo largo de la historia. Para finalizar, vamos a recordar que un cuento es una historia o narración breve y fantasiosa, es decir, que no siempre es real. Los cuentos están constituidos por personajes, por ilustraciones y tienen una trama. La trama, que es la secuencia de hechos, está dividida en tres partes: planteamiento, conflicto y desenlace. Ahora que tienes toda esta información, con base a ella puedes contestar las actividades de la página 274 y 275 del libro Santillana, Lengua Materna, Español. Antes de despedirme, quiero agradecerte tu tiempo y quiero comentarte que todos los maestros del Colegio Boston estamos muy contentos por la participación que ha habido de tu parte. Hemos estado recibiendo cada una de las evidencias y si no has tenido oportunidad de checar cuáles son esas actividades, aún estás a tiempo. Ingresa a la página del Colegio Boston, que es www.colegioboston.edu.mx, y ahí, al ingresar a la sección de foro, podrás encontrar todas las actividades por grado y los correos de tus profesores por grupo. Verifica muy bien
toda la información, porque además de los videos semanales, ahora estamos teniendo las videoconferencias en Zoom. Así que no te las pierdas, estoy muy agradecida y nos vemos pronto.